Cuando se habla de San Pablo, no se puede empezar más que por la misión que el mismo Señor le asigna cuando se le revela a Ananías. Lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos 15 y 16. El Señor le dijo: vete, porque este es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que deberá sufrir a causa de mi nombre. El Señor le asigna la misión de evangelizar a los gentiles, es decir, a los que no pertenecemos al pueblo judío. Pero hay que detenernos un momento. Si vemos un poco hacia atrás, observamos que San Pablo odiaba a los cristianos. ¿Y cómo es posible que recibiera este cometido? Para ello es necesario ver la conversión de este hombre, Saulo, conocido también como Pablo, ya que el primero es un nombre judío que significa implorado, deseado, y el segundo es un nombre latinizado que significa poco, pequeño, insignificante, que es este último que utiliza después de su conversión. Es de la tribu de Benjamín, lo cual él mismo lo termina explicando en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 1. Entonces, digo yo, ¿es que Dios rechazó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Nació en la ciudad de Tarso, por ello es conocido como Saulo de Tarso. Lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso 39. Pablo respondió: yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de esta ciudad no desconocida. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. Era descendiente de fariseos y él también era un fariseo. Lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 23, verso 6. Sabiendo Pablo que unos eran saduceos y otros fariseos, gritó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me juzga por la esperanza en la resurrección de los muertos. Estudiante notable de Gamaliel. Lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 22, verso 3. Yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, educado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel, según la observancia de la ley patria, y estoy lleno de celo de Dios, como lo estáis vosotros en el día de hoy. Como podemos observar, Saulo es el prototipo de judío, conocedor de las escrituras y cumplidor, y hacía cumplir a los demás. Un estereotipo de persona que era digna de imitar. Además de fariseo, es fabricante de tiendas, es decir, que trabajaba para vivir. Lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 18, verso 3. Y como tenía el mismo oficio, vivía y trabajaba con ellos, porque era de profesión fabricante de tiendas. Dentro de sus obligaciones estaba la de hacer cumplir la ley y que todos los judíos se apegaran a las escrituras. Y dentro de ello comienza la persecución de los cristianos, hasta el punto que se encuentra en el martirio de Esteban, en donde da fe de la condena a la cual se ha condenado a este primer mártir de la iglesia. Lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo del 58 al 60. Lo sacaron fuera de la ciudad y le lapidaron. Los testigos dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, y se pusieron a lapidar a Esteban, que oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado, y con estas palabras murió. Algunos teólogos piensan que el proceso de conversión de Saulo empezó en este momento, cuando presenció el martirio de Esteban. Comienza una persecución incansable sobre la iglesia en Jerusalén, lo cual provoca que muchos se fueran huyendo a otras regiones, a excepción de los apóstoles que permanecían todavía ahí. Lo podemos verificar en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, verso 1 al 3. Se desató aquel día una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos varones piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Por su parte, Saulo hacía estragos en la iglesia, iba de casa en casa, apresaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Hay que observar un hecho importante, que Saulo, sin saber, comienza a propagar el evangelio por varios lugares, ya que al provocar que muchos salieran de Jerusalén, llevaron el evangelio a muchas regiones. Lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4. Los que se habían dispersado iban de un lugar a otro anunciando la palabra del evangelio. Pablo, creyendo que realizaba la voluntad de Dios de erradicar a los cristianos, a pesar que su maestro Gamaliel le había recomendado que dejara de perseguirlos, ya que si era obra de hombre, en poco tiempo se acabaría, pero si era obra de Dios,
no lo lograría de ninguna forma acabar. Así pues, os digo ahora, desentendeos de este hombre y dejadlos, porque si este designio o esta obra procede de hombre, se disolverá, pero si procede de Dios, no podéis acabar con ellos. No sea que os vayáis a encontrar combatiendo contra Dios. Ellos se mostraron de acuerdo con él. Esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 38-39. Pero aún así, decide solicitar cartas al sumo sacerdote para perseguir a los creyentes en la sinagoga de Damasco, las cuales le son concedidas. Emprende el viaje con la idea de erradicar a todo cristiano que se le cruce por el camino, pero en este momento el Señor tiene otro plan muy diferente, ya que es derribado. Muchos dicen de un caballo, otros de un carruaje, otros que él se dirigía caminando. En qué se conducía no es importante. La verdad que fue derribado, perdiendo la vista en el mismo acto, y el Señor se le manifestó con la siguiente pregunta, la cual la podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4. Cayó al suelo y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es aquí donde observamos que muchos que hoy se hacen llamar cristianos, conocedores de las Escrituras, que persiguen a la Iglesia Católica, creen que están haciendo lo correcto, y lo único que están haciendo es luchar contra la obra de Dios, ya que ha recibido una promesa en San Pedro que ni las fuerzas de Hades prevalecerán contra ella. Hay que tener cuidado cuando criticamos la obra del Señor, ya que estamos luchando contra él. Hay que observar que no se le facilitó el proceso de conversión y demás de aceptación por parte de los cristianos, ya que estos seguían atemorizados y se ocultaban y no creían que pudiese cambiar, comenzando por Ananías, quien recibe una revelación del mismo Señor para que fuera donde Saulo se encontraba orando y le explica cuál es la misión que tiene preparada para él. Le impone las manos y este recobra la vista, no solo la física sino la espiritual. Se bautizó. El camino ha comenzado a tomar fuerza. Un dato que llama la atención es la comparación que el escritor bíblico San Lucas hace de los 3 días que pasa Saulo ciego y que no come nada durante ese tiempo, ya que Jesús pasó 3 días en la tumba. Por lo tanto, también Saulo pasa muerto durante ese tiempo para empezar su vida como creyente. Esto lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 8 y 9. Los hermanos que lo acogieron en Damasco lo comenzaron a orientar sobre el Señor Jesús, hasta el punto que comprendió y empezó a predicar en este sitio. Demostraba con las Escrituras que Jesús es el Hijo de Dios. Una pregunta que surge aquí: en esta época no existía la Biblia, entonces ¿a qué escritura se refería? Claro está que se refiere a las que conforman el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo no se había escrito todavía. Más aún, Saulo, es decir Pablo, se acaba de convertir y no ha escrito ninguna carta todavía. Un problema grave al que se enfrentó, que los judíos quedaban consternados y los creyentes no sabían si creer en la conversión de Saulo o simplemente estaba preparando una trampa para aniquilarlos. Podemos verlos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 21 al 22. Todos los que oían se asombraban y decían: pero ¿no es este el que atacaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y que vino aquí para llevarnos detenidos ante los príncipes de los sacerdotes? Saulo cobraba cada vez más fuerza y desconcertaba a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Lo intentaron matar, pero sus discípulos lo sacaron de allí. Regresa a Jerusalén e intenta hablar con los apóstoles del Señor, pero por su pasado le temían, hasta que Bernabé se arriesgó y lo presentó ante ellos. Desde este punto comienza la misión de evangelización por varios sitios y ciudades por todas las regiones conocidas y otras desconocidas, proclamando el evangelio hasta el punto que se puede contar 4 viajes de evangelización de Pablo, los cuales están narrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un punto que trasciende es el sometimiento que tuvo Pablo con respecto a los apóstoles y principalmente a Pedro, ya que en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles se narra lo que es considerado el primer concilio de la Iglesia, en el cual, por una discrepancia con respecto a la circuncisión, es necesario que se reúna. Pero en este punto pudo decir Pablo que debido a que él conocía mejor las Escrituras que los pescadores, en referencia a los apóstoles, principalmente Pedro, él tenía la autoridad suficiente como para decidir sobre el asunto, pero obedece y va donde los apóstoles y les expone el problema
el cual es discutido y termina resolviendo Pedro, el primer papa de la iglesia, diciendo: después de una larga deliberación se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios nos eligió entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del evangelio y creyeran, y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, purificando sus corazones con la fe. ¿Por qué tentáis ahora a Dios imponiendo sobre los hombros de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Nosotros, por el contrario, creemos que somos salvados por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versículos 7 al 11. Como podemos ver, con el conocimiento de las Escrituras que poseía, se sometió a la autoridad de los apóstoles y sobre todo la de Pedro. Por lo tanto, es bueno tomar como ejemplo a Pablo en el estudio de las Escrituras y la obediencia a las autoridades de la iglesia. Para ir concluyendo, Saulo, luego de ser un perseguidor incansable de los cristianos, se convierte en uno de ellos, por la gracia de Dios, hasta el punto que nos invita a que tengamos los sentimientos de Cristo en nuestras vidas. Lo podemos ver en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 5. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Solo aquel que ha tenido un encuentro cercano con Dios puede buscar la verdad, amar a sus enemigos y tener los sentimientos de Cristo por todos aquellos que le rodean, es decir, buscar la salvación de todos. Los invitamos, hermanos, a unirse a la página de Facebook de Rincón de Apologética, al mismo tiempo al canal de YouTube, para que sigan llegándole estos mensajes a cada uno de ustedes. Bendiciones.